Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer acerca de sistemas paralelos y programación. Mi nombre es Melissa Elizabeth Sánchez Valdés, mi número de matrícula es 1671-254. Una computadora paralela se caracteriza como un sistema en el cual múltiples elementos de procesamiento cooperan en la ejecución de una o más tareas. Las numerosas arquitecturas paralelas existentes y sus diferentes enfoques requieren algún tipo de clasificación. La taxonomía de Flynn es una de sus clasificaciones. Es propuesta por el profesor Michael Flynn, la cual clasifica a las mismas atendiendo a la cantidad de instrucciones y flujo de datos concurrentes en un instante de procesamiento. En un artículo al que se hace referencia con frecuencia, el diseño de una computadora se caracteriza por el flujo de instrucciones y el flujo de datos. La taxonomía clasifica según la multiplicidad de la instrucción y los flujos de datos. Existen 4 posibles resultantes de combinaciones en la taxonomía de Flynn. Los datos únicos de instrucción única, las siglas SISD, se ejecuta una instrucción a la vez en un elemento de datos. La combinación MISD son datos únicos de instrucciones simples. Las arquitecturas de canalización pueden considerarse MISD. En las SIMD, instrucción única de datos múltiples, se denominan arquitecturas vectoriales o paralelas de datos. Varios elementos de procesamiento ejecutan la misma instrucción en diferentes elementos de datos. Las MIMD son múltiples instrucciones, múltiples datos. Arquitecturas de memoria. La organización de la memoria de un sistema paralelo se puede dividir en 2 aspectos: la ubicación y la política de acceso de la memoria. En cuanto a la ubicación, la memoria está centralizada o distribuida con los procesadores. Los sistemas con una memoria común, distribuida o no, a la que todos los procesadores tienen acceso completo, se denominan máquinas de memoria compartida. En sistemas donde no existe tal memoria compartida, los procesadores tienen que utilizar mensajes explícitos de comunicación como el paso de mensajes. Una arquitectura de memoria es la memoria centralizada. En un multiprocesador de memoria centralizada, la memoria está organizada como un recurso central para todos los procesadores. En la memoria distribuida, la alternativa a una arquitectura centralizada es una arquitectura donde la memoria se distribuye físicamente con los procesadores. Estos sistemas se pueden distinguir aún más según su política de acceso a la memoria. Y la jerarquía de memoria, algunos sistemas de memoria distributiva, especialmente los sistemas grandes con memoria compartida, a menudo utilizan algún tipo de jerarquía para la organización de memoria. Paradigmas y modelos de programación. La programación de memoria compartida contra transmisión de mensajes. Los paradigmas de programación para sistemas paralelos tienen una fuerte correspondencia con las políticas de acceso a la memoria de los multiprocesadores. Cada procesador tiene acceso total a la memoria compartida y la comunicación entre los procesadores paralelos se realiza implícitamente a través de la memoria. Solo el acceso simultáneo a la misma ubicación de memoria necesita una sincronización explícita de los procesadores. En la programación de pasos de mensajes, cada intercambio de datos entre procesadores debe expresarse explícitamente con comandos de envío y recepción. La máquina de acceso aleatorio en paralelo, o PRAM, es un modelo de máquina popular para el diseño de algoritmos y análisis de complejidad. El modelo simple asume una máquina ideal de memoria compartida centralizada con procesadores que funcionan síncronamente. Pueden clasificarse además de acuerdo a cómo se puede acceder a una celda de memoria, solo exclusivamente por un procesador o simultáneamente por varios procesadores. El acceso a la memoria a diferentes celdas por diferentes procesadores siempre se puede realizar al mismo tiempo. Su ventaja es su simplicidad y su similitud con el modelo secuencial de von Neumann. Debido a la brecha cada vez mayor entre la velocidad de procesamiento y la velocidad de comunicación, se ha vuelto cada vez menos realista. Paradigma Log-P. Con la propuesta de este modelo, se reconoció el hecho de que el modelo PRAM
ampliamente utilizado, no es realista debido a que asume que la comunicación entre procesadores es gratuita, especialmente para sistemas distribuidos. Este modelo obtuvo su nombre debido a los parámetros que se utilizan para describir un sistema paralelo. La L es el límite superior de latencia o retraso, incurrido en la comunicación de un mensaje de un origen a un procesador de destino. La O es por overhead. Es el tiempo durante el cual un procesador está involucrado en enviar o recibir un mensaje. Durante este tiempo, el procesador no puede realizar otras operaciones. La G es por el intervalo, que es el tiempo mínimo entre transmisiones de mensajes consecutivos o entre recepciones de mensajes consecutivos. El recíproco de G corresponde al ancho de banda del preprocesador. Y la P es el número de procesadores. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Alonso y yo voy a hablar de lo que son las redes de interconexión directas e indirectas. Ok, entonces las redes de interconexión son redes en donde básicamente se comunican cada uno de los procesadores o nodos de un sistema paralelo. Estas redes por lo general se clasifican en dos tipos, que son las redes estáticas y dinámicas. Tenemos que las redes estáticas tienen conexiones fijas mediante conexiones punto a punto, y las redes dinámicas tienen conexiones del sistema paralelo mediante switches o conmutadores. Las redes estáticas o directas básicamente tienen una característica que en su topología se muestran que siempre son fijas. Muchas de estas redes estáticas son redes de procesamiento que se usan en memorias de sistemas distribuidos, donde cada procesador maneja su propia memoria. También tenemos que la topología es representada por grafos no dirigidos. Por lo general identifican un procesador que representa un vértice o punto junto con la memoria local y el switch. También la conexión dirigida, que representa el enlace de comunicación donde se da hasta el otro procesador o mediante los procesadores. También tenemos la interpretación de estos grafos, que básicamente se define como el grado de vértice, donde es definido como el número de conexiones que inciden en él por subdelta o por minúscula delta. También tenemos la excentricidad de un vértice, que es la distancia más larga respecto al número de conexiones del sistema. También tenemos el diámetro, que se define como la máxima excentricidad de todos los vértices de un grafo, y el ancho de bisección, que es el número mínimo de conexiones que se deben remover para partir la red en dos mitades iguales. También tenemos que para una máxima comunicación en la red estática tenemos que tener un diámetro corto, también tenemos que tener un grado significante de red, que también debe ser corto, y pues también necesita tener un ancho de bisección largo para que trabaje en la contención de los enlaces de comunicación, que se reduzca. También tenemos las redes completamente conectadas, que básicamente se tiene un enlace directo con otro procesador, o sea, entre sí, y pues básicamente lo que hace es que no se bloquea ninguna conexión entre ellos, ya que pues están completamente sincronizadas, y lo que hacen es básicamente que otorgan tanto el diámetro más mínimo posible como el máximo grado de vértice y ancho de bisección. Eso es para su mejor comunicación. E igual se calcula por medio de su delta, que es igual a P-1 para una red de cantidad de P procesadores, y el diámetro es igual a 1 y el ancho de bisección es igual a P al cuadrado entre 4. Tenemos las redes en mallas también, que es la más común de las redes estáticas. Por lo general puede ser de una o más dimensiones, y solamente los procesadores vecinos son los que están conectados por enlaces, de manera de que, de acuerdo con su dimensión, se van propagando sus interacciones. Por ejemplo, tenemos que para las dimensiones se tienen mallas lineales, de que es de una dimensión. En dos dimensiones se manejan mallas cuadriculadas o de rejilla. En tres dimensiones se manejan lo que es el toro, una especie de toroide. Y con cuatro o más dimensiones se maneja el hipercubo. Con más mallas cíclicas, con más conocimiento de las mallas cíclicas, están envueltos desde el inicio hasta el final de la dimensión, y las acíclicas básicamente se comparan cuando sus enlaces reducen el diámetro significativamente, es decir, a la mitad de cada dimensión. Entonces es más práctico y más sencillo de utilizar lo que son las mallas cíclicas. Y pues aquí en la ilustración de la derecha tenemos lo que son las mallas cíclicas y cíclicas, cómo se propagan
y cómo se interpretarían en tres dimensiones. Y aquí tenemos lo que son las fórmulas o las propiedades que se manejan en las mallas, o en las redes estáticas en general, sean mallas o sean conexiones lineales, este, o, o de una dimensión, o de una o más dimensiones. Y pues básicamente se tienen este tipo de propiedades que se manejan para estas redes. Tenemos las redes dinámicas, que son redes que establecen la conexión de los procesadores por demanda, y son realizadas las conexiones por medio de switches internos o conmutadores internos, donde no se asocian a ningún procesador. Y estos switches dan conexión mediante red desde el nodo emisor hasta el nodo receptor. Tenemos los crossbar, que es la red dinámica más poderosa, que es una cuadrícula o rejilla de switches n por m, es decir, cantidad de nodos de un lado por cantidad de nodos de otro lado, donde a simples rasgos es una red sin bloqueo que otorga para cada nodo del eje X un destino enrutado y hacia un nodo del eje Y, pero se debe tener una red completamente conectada para que esto pueda ser una red sin bloqueo. Entonces se necesita tanto la cantidad de switches en la red como cantidad de enlaces en una red completamente conectada. Entonces tenemos también las redes multietapa, que son redes dinámicas que emplean un número más reducido de switches y que hacen más escalable su costo, más escalable, pero resulta que ciertos enlaces de origen y destino pueden bloquearse entre sí. El objetivo de su diseño es de mantener el número de bloqueos lo más bajo posible. También tenemos que las redes mariposas y omega, que son otras variantes de redes dinámicas, que básicamente lo que hacen es viajan mediante conmutadores, hasta que alcance su nuevo destino, dependiendo de cuántos switches intermediarios se tengan. La conexión se divide en etapas y en algunos casos pueden generar conflictos con algunas combinaciones de conexiones origen-destino. También tenemos que las redes mariposa y omega son similares, ya que uno puede ser convertido con el otro, o puede ser convertido a otro, por medio del reordenamiento de los switches. Las redes omega utilizan por lo general el shuffle pattern para interconectar los switches. Y pues también tenemos que una red mariposa omega es P dividido entre 2 por logaritmo de P, que son los switches por etapa, por las etapas que se van a hacer de los de conexión, o también 2 elevado a la d-1 con P, que es igual a 2 elevado a la d, donde básicamente es comparado con los switches que son P al cuadrado en las redes crossbar, por decir que el diámetro crece logarítmicamente con el número de procesadores, que es igual a D es igual al logaritmo de P más 1, que es igual a D más 1. También tenemos las redes de árbol, que básicamente son redes dinámicas estructuradas donde los nodos padres son los switches y los nodos hijos son los procesadores. Envían comunicación por medio de un procesador a otro en estas redes. Se tiene que pasar obviamente por el nodo hacia arriba hasta que se alcance el nodo raíz del subárbol, donde contiene el nodo de destino, donde va a descender. Y pues estas propiedades de las redes de los árboles tienen, por ejemplo, que un diámetro de un árbol se mide, por ejemplo, con la fórmula de 2 por logaritmo de P, y la eficiencia de un árbol es su ancho de intersección, que es igual a 1. Y aquí a mi derecha también tenemos un árbol, una red de árbol que básicamente, como indicaba, los cuadrados vienen siendo los switches o los computadores, donde van a pasar de un procesador a otro, y los procesadores, que son los nodos hijos, básicamente son los nodos que van a ir comunicándose por medio de estos switches. Aquí tenemos lo que son las redes dinámicas, que básicamente pues se tienen aquí sus propiedades respectivas, donde ya indiqué algunas anteriormente, y que pues básicamente se trabaja por los crossbar, el butterfly o omega, y el binary tree o el árbol binario. Esto pues se hace por los procesadores, por los switches y por links, y también se tiene una cantidad máxima de switch, y también se tiene un diámetro y una ancho bisección, como también se manejaba con las redes estáticas. Ahora vamos a hablar con el siguiente tema, que es la paralización. La paralización. Y en este su objetivo es obtener tiempos de ejecución más rápidos, más de los que se pueden esperar de una manera secuencial. Básicamente, para su desarrollo se debe implementar de manera que se permita aprovecharse de todas las unidades de procesamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en las ilustraciones de la derecha,
lo que son una programación secuencial que básicamente tiene un hilo principal. Y ya pues con la programación paralela se tienen varios hilos en donde muchas subtareas están divididas para cumplir este, una función que el sistema tiene que elaborar, pero pues no es tan pesado o sobrecargado para el hilo principal. Y para hacer esto, paralización, se necesita que el programa que esté dividido en tareas o subtareas, que en general estos pueden depender una de otra. También para una correcta aplicación paralela se requiere un análisis de dependencia, en donde pues gracias a las tareas antes ya catalogadas y ya elaboradas, se ordenan en sí ya secuencialmente para su ejecución, y al final, cuando ya se ordenan todas las tareas disponibles, ya se realiza lo que es el mapeado dentro de los procesadores para determinar lo que es su orden de ejecución y lo que corresponde a la asignación de tiempos hacia las tareas. Esa asignación se produce como scheduling, que es necesario para que se realice el mapeo de las tareas. Y aquí pues podemos ver una ilustración como la anterior, donde básicamente se muestra el tipo de computación serial, que es básicamente todo lo que es el sistema embebido en un solo hilo principal, y lo que es el hilo la computación paralela, que es básicamente los hilos divididos en tres que cumplen una función específica para que puedan trabajar de manera más rápida. Hola, buenas tardes. Soy Gustavo Cepeda Mejía. Continuaré con el tema. El tema que me tocó a mí es descomposición de tareas del 2.4. Bueno, la descomposición de un programa en subtarea no siempre se puede examinar aisladamente de otros aspectos del proceso de paralelización. Primero, la descomposición es impulsada por el tipo de cálculo y las técnicas de programación y el lenguaje utilizado para la formulación del programa. En segundo, las técnicas posteriores empleadas en el proceso de paralelización tienen una fuerte influencia en el proceso de descomposición. Antes de discutir estos aspectos, las siguientes dos subsesiones analizan las métricas que caracterizan una descomposición y técnicas de descomposición. Eh, Aquí se dividen en subtemas. El subtema 2.4.1, que se llama simultaneidad y granularidad. La descomposición de una aplicación en subtareas determina su concurrencia o paralelismo, que se define como la cantidad del procesamiento que se puede ejecutar simultáneamente. Los indicadores interesantes de un programa descompuesto son el grado máximo y el medio de concurrencia. El grado máximo se define como el número o máximo de subtareas que se puede ejecutar simultáneamente en cualquier momento durante la ejecución del programa. Y el grado medio se define como el número medio de subtareas que se puede ejecutar simultáneamente durante la ejecución de todo el programa. Otra noción ampliamente utilizada en el contexto del paralelismo es la de la granularidad. Por ejemplo, un programa es de grano grueso, lo que significa que las subtareas son grandes considerando el tamaño de todo el programa. La granularidad también se puede entender como la relación de la transferencia de datos con el trabajo computacional de un objeto de programa. Ahora hablaremos sobre el subtema 2.4.2, que son temas de descomposición. Algunas técnicas de descomposición como descomposición de datos, recursiva, exploratoria y especulativa. La descomposición de datos y la descomposición recursiva son técnicas de propósito general, mientras que la descomposición exploratoria y la descomposición especulativa son más especializadas y solo se aplican a ciertas clases de problemas. La descomposición de datos es una técnica, bueno, aquí tengo la definición. Esta técnica es poderosa y se usa comúnmente para programas que operan en grandes estructuras de datos, como se encuentra a menudo en la computación científica. Los datos se dividen, bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo que viene en el libro, que se encuentra en el libro, que dice que los grados se dividen en n partes por normalmente de igual tamaño, por lo que n depende del grado de concurrencia deseado. Si no hay dependencia entre las operaciones realizadas en las diferentes partes, estas n partes se pueden mapear en n procesadores y ejecutados en paralelo. En otras palabras, el grado de concurrencia es n.
La figura 2.6, esta es la figura 2.6 que se encuentra en el libro, ilustra el ejemplo de una descomposición de datos aplicada a la multiplicación matriz vector de A y B es igual a Y, con N que es igual a 4. Las cuatro tareas que resultan de esta descomposición son independientes. Por ejemplo, la tarea 1 calcula y, donde la sumatoria desde J hasta N es igual a 1, y A por I por J y B por J para 1 menor que I menor que N sobre N, y la tarea 2 para N sobre N más 1 menor igual I menor igual 2N sobre N. Un ejemplo anterior de multiplicación de matriz vector, los datos de salida están completamente divididos y los datos de entrada están parcialmente divididos. La matriz A está dividida al vector B. No, bueno, la descomposición recursiva. Esta técnica de descomposición utilizada, la estrategia de dividir vencerás, un problema se resuelve dividiéndolo primero en un conjunto de subproblemas, realizado de forma recursiva. Se crea una estructura de árbol de subproblemas. Las hojas del árbol son subproblemas básicos que no se pueden dividir en subproblemas más pequeños. Cada nodo, que no es un nodo o hoja, combina las soluciones de sus subproblemas. El resultado finalmente se calcula en la raíz del árbol. Cuando se combinan sus subproblemas, cada nodo del árbol representa una tarea y los bordes entre los nodos reflejan sus dependencias. Dado que toda la hoja son independientes entre sí, el grado máximo de concurrencia es el número de hojas. La estructura de divide y vencerás se puede encontrar en muchas aplicaciones y algoritmos. La descomposición exploratoria. Esta técnica tiene la misma estructura en forma de árbol que la descomposición recursiva. Para tal problema, el espacio de búsqueda está representado por un árbol donde cada nodo representa un punto en el espacio de búsqueda y cada borde en camino a los puntos vecinos. Descomponer tal problema se genera un árbol de búsqueda inicial hasta que haya un número suficientemente grande de nodos o hoja que se puedan ejecutar en paralelo. Cada uno de estos nodos o hoja corresponde a una tarea independiente que busca una solución en un subárbol inducido debajo de este nodo. El cálculo general puede finalizar tan pronto como una de las tareas paralelas encuentre una solución. Este hecho es la principal diferencia entre la descomposición exploratoria y la descomposición de datos. Aquí tengo un ejemplo de la descomposición exploratoria que encontré en internet, ¿verdad? Donde dice que se usan unos problemas de búsqueda en el ejemplo de árboles. Se parte el espacio de búsqueda en el subespacio más pequeño. El ejemplo, bueno, es el de 15 cuadros, donde cada número se mueve, se descompone, y tú mismo, sí, se le puede decir como una exploración, ¿verdad? Tú vas explorando, vas moviendo cada pieza del puzzle. ¿Para qué? Para que tú encuentres la serie y acomodes los números del 1, en este caso del 1 al 15. Bueno, eso lo entendí de esa manera yo, ¿verdad? Donde tú al explorar varios movimientos descompones lo que es el puzzle para poder encontrar la solución. La descomposición especulativa. La descomposición especulativa toma la idea de la descomposición exploratoria, incluso un paso más. En aplicaciones donde la elección de datos que una determinada rama de cálculo depende del resultado de un paso anterior. Eso se puede lograr en una aceleración ejecutando especuladamente todas las ramas. Por ejemplo, una instrucción if en un lenguaje de programación tiene dos líneas de ejecución. Una, si la expresión evaluada es verdad, otra si es falso. En la descomposición especulativa, cada una de las dos ramas se convierte en una tarea y se ejecuta al mismo tiempo. En ese momento, la expresión de la declaración if finalmente puede ser evaluado. Se elige el resultado de la rama correcta y el resultado de la rama se descarta. Bueno, es todo de mi parte por esta presentación. Mi compañero continuará con lo demás. Gracias. Buen día, soy Santiago Valenzuela y yo daré continuación al tema 2.4, descomposición de subtareas. 2.4.3, tipo de computación y formulación de programa. Lo esencial para la descomposición de subtareas es la granularidad, dependencia en la estructura y regularidad en la unión entre la aplicación y su descripción como programa. El tipo de computación es el tipo de aplicación y su expresión
como programa que ya pueden demostrar que se compone por subtareas. El tipo de computación. La mayoría de las aplicaciones pueden aplicar una cantidad de ciertos tipos de computación y estructura de datos. Por ejemplo, en áreas como listas y gráficas, algoritmos de búsqueda y coincidencias, la recursividad y composición pueden ser buena aplicación. Otro ejemplo, en una multiplicación de matriz se puede hacer de manera concurrente, pero se deberá esperar a que todo termine para hacer la suma final. De otra manera se puede dividir la cantidad de multiplicaciones que se harán, pero aún se tendrán que esperar a que se termine de dividir para hacer la suma. La formulación del programa. Una manera regular de hacer un cómputo está conformado por un loop. Este hace iteraciones. Esta función puede ser usada como una función recursiva que se puede dividir en varias subtareas. 2.4.4 Técnicas de paralelización. Son para favorecer a la descomposición de subtareas. En la mayoría de los casos, un programa es paralelo desde el diseño de su desarrollador. Paralelización de compiladores se centra en la paralelización de los ciclos loop en los programas. Se debe tener en cuenta que deberá o podrá ser evitado o eliminado al transformar el programa. 2.4.5 Sistema paralelo de destino. En casos que no son pequeños fragmentos los que se deberá paralelizar, sino una vasta cantidad de tareas. El número de procesadores como la comunicación de estos son aspectos de los más importantes que se tratan en el paralelismo. Un sistema paralelo masivo necesitará una gran cantidad de procesadores. Un gran nivel de paralelismo podrá utilizar todos los procesadores en la ejecución de un programa. No se puede ejecutar en varias tareas largas. Un sistema donde la comunicación entre procesadores son los mensajes que pasan, se utiliza tareas un tanto largas para poder crear un lapso donde todas las tareas se puedan finalizar y minimizar el tiempo de ejecución un poco. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias. Buen día, mi nombre es Rolando José Balboa, tengo de matrícula 1793986 y mi tema es el análisis de dependencia. Primero hablemos de qué es el análisis de dependencia. El análisis de dependencia distingue entre dos tipos de dependencia, la dependencia de datos y la dependencia de control. Este último representa las relaciones de dependencia evocadas por la estructura de control del programa, ¿okay? Que se establecen mediante declaraciones condicionales como if o else. Esto lo hemos visto mucho ya a lo largo de la carrera, pues básicamente son condicionales. Si se cumple una cosa, se hace, si no se cumple, pues se hace otra cosa. La dependencia de datos, la primera parte tenemos. La mejor manera de desarrollar un entendimiento es la dependencia es comenzar con un simple ejemplo. Considera la siguiente ecuación. Vamos a ver un ejemplo de lo que viene a ser la dependencia de datos. Tenemos aquí la ecuación que x es igual a por 7 más, entre paréntesis tenemos a más 2. Simplemente nosotros sabríamos cómo hacerlo a mano, nosotros sabríamos fácilmente cómo hacerlo. Pero para la computadora pues necesita tenerlo como órdenes. Entonces, el primer paso es dividir la ecuación en subtareas. ¿Ok? Vamos a dividir esta ecuación para que la computadora sepa qué hacer y cuándo hacerlo. Esto se puede hacer considerando cada operación como una tarea. Por ejemplo, suponga que el valor 2 se asigna a un programa y se puede escribir a partir de la ecuación. ¿Ok? Tenemos el valor 2 con tareas, con 4 tareas como representa el ejemplo 1. Ok, tenemos aquí el ejemplo 1, que vendría a ser básicamente el mismo problema, que sería a por 7 más, entre paréntesis, a más 2, pero en 4 tareas distintas. Como podemos ver, tenemos 4 pasos distintos. Aquí tendríamos el paso 1, que sería seleccionar que a es igual a 2. ¿Ok? Bueno, después de esto tenemos el paso 2, que vendría a ser que u es igual a más 2. ¿Ok? Vamos dándole valores. Tenemos después que la letra v está siendo utilizada para a por 7. Y por último tenemos que la letra x es u más v, que vendría a ser básicamente toda la final de la operación. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, estamos dividiéndola básicamente en partes. ¿Ok? A es igual a 2, sabemos que a es igual a 2. Entonces tenemos que vamos a dividir que la parte dentro del paréntesis la vamos a poner como u, que vendría a ser a más 2. Y la parte v tenemos de este lado, que vendría a ser a por 7. Al final, ya que hagamos estas operaciones y los resultados estén hechos, lo único que hacemos es dar un valor a x y tenemos que u, que vendría a ser esto, más v, sería el resultado de x. Básicamente esto es dividir la tarea en subtareas o 4 tareas distintas. ¿Ok? Primero, ¿qué es lo que entendemos nosotros como tarea? En la programación se refiere a la noción de tarea, ya que refleja un concepto más flexible.
en términos del tamaño del cálculo representado. Una tarea puede variar desde una pequeña declaración a bloques básicos, bucles y secuencias de estos. Para enfatizar el hecho de que las ideas de esta sección tienen validez general, una declaración se denominará tarea. Las dependencias, tenemos varios tipos. Tenemos la dependencia real en general, la antidependencia y la dependencia del producto. Estas son causadas por la reutilización o reasignación de variables, es decir, la memoria. ¿Ok? Por esta razón, a veces son llamadas falsa dependencia, como dependencia de flujo se llama dependencia real. La dependencia del flujo es inherente al cálculo y no se puede eliminar cambiando el nombre de las variables. No obstante, los conceptos de salida y antidependencia son importantes en el análisis de dependencia de programas concretos. Por ejemplo, en un compilador paralelizado. La dependencia de datos en bucles, es decir, cálculos iterativos, lo que hemos visto como for, do while, etc., es conceptualmente idéntica a la dependencia de datos en programas lineales, como se describió anteriormente. Para la paralelización de un programa, los bucles son muy atractivos, ya que normalmente consumen la mayor parte del tiempo total de ejecución del programa. Son diferentes de lineales programas en dos aspectos. Uno, los bucles son diferentes de los lineales en dos aspectos. El primer aspecto es que los bucles forman un cálculo regular. Las mismas declaraciones se ejecutan varias veces. Y la parte 2, el aspecto 2, sería que los bucles suelen contener variables de matriz. Ambos aspectos juntos tienen un impacto en el análisis de dependencia de los bucles. Tenemos un ejemplo de una subtarea dividida en un bucle dividida en 3 subtareas. Por ejemplo, tenemos aquí que el ejemplo 5 es un bucle, es un single loop, ¿okay? O sea, un loop simple. La primera subtarea tenemos que el for inicia desde 2 hasta 100. Si pasa esto, entonces pasaríamos con la subtarea 2, que vendría a ser que A es igual a el producto, o sea, la multiplicación de I, o sea, el producto de I, lo que vaya haciendo I, es igual a B por I más 2 más 7, ¿ok? Esto lo asignamos como A por I, ¿ok? Ese sería el valor, básicamente. Y por otro lado tenemos en la parte T, sería B por I por 2 más 1, ¿ok? Esto sería igual a por I menos 1, ¿ok? Tendríamos que hacer esta operación, más C por I más 1. Básicamente, como lo vimos en la parte anterior, es dividirla. Más que nada, dividir el programa en subtareas, ¿ok? Para que la computador vaya haciendo primero una tarea, luego pasa con la siguiente y etc. Es para que sea más fácil. Tenemos también, en este capítulo habla sobre el loop stride. Primero, ¿qué es el loop stride? El análisis de dependencia presentado hasta ahora se basa en el supuesto de que el paso del bucle, es decir, el incremento o decremento de la variable índice por iteración, es 1. Para manejar diferentes pasos, como aparecen en bucles reales, lo que hemos visto en muchos ejemplos, el bucle debe normalizarse a un paso de 1, al menos durante la fase de análisis. La normalización implica una transformación de las expresiones donde el índice original se incluye la variable. ¿Ok? También tenemos lo que son las pruebas de dependencia. El área de análisis de dependencia en bucles se concentra principalmente en subíndices de matriz que son funciones lineales de las variables de índice. Pero incluso con esta restricción, la determinación de una dependencia puede llevar bastante tiempo, ya que las soluciones exactas se basan en la programación de números enteros. Sugiere que estos métodos de aproximación a menudo no determinan el vector de distancia, como máximo calculan un vector de dirección, que es el vector de los signos de los componentes del vector distancia. Algún bucle de las transformaciones solo requieren el conocimiento de dicho vector de dirección. Tenemos también el control de la dependencia, vamos a hablar sobre un ejemplo. A diferencia de la dependencia de los datos, la dependencia del control no se debe a la transferencia de datos entre tareas. Las relaciones de dependencia y de control describen la estructura de control de un programa. Y tenemos un ejemplo de control de dependencia también dividido en subtareas. Por ejemplo, aquí tenemos que si U es igual a 0, entonces B va a ser igual a W. Si no, B es igual a W más 1. Y X es igual a X menos 1. Y aquí terminaría nuestro if. Como se puede ver, está dividido en 6 pasos. Se hicieron 6 subtareas de un mismo ejemplo. Bueno, pues este sería el final de la presentación. Ya todos mis compañeros hablaron sobre los temas. Espero que el video haya sido claro y hayamos presentado bien de manera correcta las ideas. Nos vemos.